Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora en la que vean el presente video. Para mí es un placer poderles presentar por primera vez el software Park SGK. El día de hoy vamos a hablar básicamente de algunas generalidades del software, qué es lo que puede hacer y en qué códigos de diseño se basa el programa y también en qué filosofía de programación utilizamos para aquellos que estén interesados en incursionar en este campo tan interesante y del cual los ingenieros civiles pudiésemos sacarle mucho, pero mucho provecho. Entonces, para comenzar, vamos a abrir lo que es el programa. Entonces, el programa tiene el icono que les muestro a continuación. Le damos clic y aparece el splash screen del programa, cargando los componentes en los que el programa se basa y utiliza para realizar sus funciones. Entonces, esta es la ventana principal o el menú principal del programa. Entonces, básicamente el programa realiza lo que está definido con estos radio buttons. Entonces, puede diseñar vigas convencionales, columnas convencionales, vigas y columnas en marcos especiales a momentos, vigas, columnas y arriostres en marcos especiales concéntricamente arriostrados. También lo que es el diseño de esos mismos miembros, pero para los marcos excéntricos y para los marcos con arrastramiento restringido contra el pandeo. Y como un valor agregado, nosotros le agregamos, valga la redundancia, lo que es el diseño del entrepiso por vibración producida por actividad humana. Entonces, acerca de PARF-SGK. PARF-SGK fue desarrollado por mis compañeras Marta Silene Poveda Telle, Geraldina de los Ángeles Rivera Hernández y su servidor Kenneth Josué Mora Cajina. Entonces, básicamente el software sirve para diseñar los miembros que anteriormente les decía y es lo que se aclara en este párrafo. Además de eso, el software fue desarrollado con el paradigma de programación orientada a objetos utilizando lo siguiente. Y aquí cabe aclarar un perjuicio ideológico que por lo general muchos se arrastran en algunas escuelas de ingeniería, no en todas porque ya la mayoría han avanzado. Entonces, pero sí en algunas. Y es que lo que es programación no es solamente para ingenieros en sistemas o no es solamente para ingenieros en computación. La programación es la herramienta más poderosa con la que contamos en ingeniería y gracias a ella es que en la actualidad nos ahorramos cientos de miles de cálculos tediosos que los programas realizan de una manera rápida y permite que los ingenieros puedan cultivar la conciencia holística, reflexionar sobre los principios que envuelven a un problema y proponer las mejores medidas para mitigarlo, los efectos de los fenómenos naturales a los cuales nos podemos enfrentar, como por ejemplo los sismos y los huracanes, etcétera. Entonces, ¿qué es esto de la programación orientada a objetos? Bueno, básicamente es la médula espinal de la programación aplicada a la ingeniería civil, porque todo, absolutamente todos los programas comerciales se basan en programación orientada a objetos. Entonces, básicamente es hacer una abstracción de un objeto real con todas sus propiedades, con todas sus características y a partir de esas propiedades y características ejecutar una especie de acción. Entonces, resulta un poco abstracto cuando lo escuchamos por primera vez, pero nosotros estamos ampliamente familiarizados con ese concepto. Por ejemplo, en el caso de una viga de acero, que es lo que estamos tratando nosotros. Una viga de acero podemos tratarla como un objeto y hacer una abstracción de todas sus propiedades. ¿Por qué? Porque una viga, ¿qué propiedades puede tener? Puede tener un peralte, puede tener un espesor de patines, un espesor del alma, en el caso que sea un perfil H, de sección H. Además de eso tiene material y obviamente que por tener un tipo de material va a tener un FY, un FU. Además de eso tiene módulo de elasticidad, tiene módulo de corte y tiene el módulo de Poisson, etcétera. Pues
una gran cantidad de propiedades, tiene longitud, entonces todas estas serían las propiedades del objeto viga. Ahora, otra particularidad de la programación orientada a objetos es los métodos. Entonces, los métodos básicamente sería una especie de acción, podríamos decir, que los objetos pueden realizar a partir de sus propiedades. Entonces, en este caso, a partir de todas las propiedades que yo asigne a mi objeto, es decir, la viga, yo puedo venir y solicitarle cierta información. Por ejemplo, que me regrese lo que es el cortante en el eje fuerte, el cortante resistente en el eje débil, la resistencia a flexión en el eje fuerte y en el eje débil. Y si es, por ejemplo, un miembro que está sometido a flexión asimétrica o flexión biaxial, pues podría como método indicarle que me regrese lo que es la demanda capacidad debido a la ecuación de interacción. Entonces, lo mismo ocurre para las columnas. Las columnas, yo puedo hacer una abstracción de sus propiedades. Las columnas tienen las mismas propiedades geométricas que las vigas. Entonces, sin embargo, los métodos son diferentes. En cierta medida, por ejemplo, la resistencia a la compresión, el cálculo del factor de longitud efectiva, que va a depender de una inmensa cantidad de parámetros en dependencia de cómo lo esté calculando, obviamente. Y hay un montón de maneras de realizar ese cálculo. Entonces, en eso consiste la programación orientada a objetos, pero incluso lo podemos ver de una manera más sencilla este concepto, porque los seres humanos desde esta definición también podríamos ser definidos como una especie de objeto o como objetos. Entonces, sin entrar en ninguna clase de polémica, pero es a manera de ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos propiedades, nosotros tenemos altura, tenemos peso, color de cabello, color de ojos, color de piel, edad, nombre, entonces tenemos varias propiedades. Y con nuestras propiedades también podemos realizar alguna acción. Entonces, con las piernas podemos caminar, podemos correr, podemos saltar. Con nuestra voz podemos hablar, podemos cantar, podemos gritar. Entonces, eh, entenderlo de esa forma tan conceptual, pues es sumamente sencillo, pero es la base para poder entender de manera general en qué consiste esto de la programación orientada a objetos. Y nosotros le podemos sacar a como le estaba diciendo, muchísimo provecho si sabemos aplicar estos conceptos en el campo de la ingeniería civil y bueno, en este caso específicamente en el campo de la ingeniería estructural. Entonces, lo que es bueno, el software básicamente lo realizamos a partir de este paradigma de programación orientada a objetos. Utilizamos lo que fue, lo que es Microsoft .NET eh, para programar en la versión 4.7 de Visual Studio Community 2015 y el lenguaje de programación que utilizamos fue C Sharp. Entonces, para lo que es la gestión de las bases de datos, ocupamos SQL Server en la versión 2017. Em, y para los gráficos tridimensionales dinámicos, utilizamos lo que fue OpenGL con Tao.framework para utilizarlo con C Sharp. Entonces, los códigos de diseño implementados fueron básicamente la ISC 36010 para lo que es el diseño convencional de las vigas y columnas. Y para lo que es el diseño sísmico en acero, pues utilizamos el ISC 341 y ciertas partes de la 358, porque obviamente nuestro software no diseña conexiones precalificadas. Sin embargo, hay algunos datos que eran necesarios, porque en el caso de los marcos especiales a momentos, nosotros seleccionamos para nuestro modelo base lo que son las conexiones, los marcos que tienen conexiones de vigas reducidas. Entonces, para el cálculo de los momentos probables en la viga, necesitábamos algunos datos que los provee la 358.
Para la validación, pues utilizamos los ejemplos de diseño del manual de, de diseño sísmico de la ISC. Entonces, y para lo que es la parte del diseño de entrepiso por vibración producida por actividad humana, utilizamos la guía de diseño número 11 de la ISC, que básicamente se basa en los criterios de Murray. Y el AC7 lo utilizamos para las combinaciones de carga más que todo. Bueno, esto serían prácticamente todas las generalidades del programa. Cuando mostremos los ejemplos de cálculos, pues ahí vamos a ir comentando también algunos otros aspectos que envuelven al diseño. Muchísimas gracias por ver este video.